Hola a todos, en el día de hoy vamos a hacer una breve charla sobre la aproximación prehospitalaria y la asistencia prehospitalaria al paciente con sospecha de COVID. Lo primero que tenemos que tener en cuenta o considerar qué es lo que nos pasa al despacho, qué signos y síntomas nos pasa al despacho. Y si nuestro sistema tiene un protocolo organizado y un cuestionario que deberán hacer los despachadores, probablemente los mismos despachadores nos digan bajo protocolo de COVID. Eso tendrá que ver con cada institución o con cada empresa en caso de ser un sistema de emergencias prehospitalario a nivel privado. Tenemos que recordar cuál es la definición de caso sospechoso. Es cuando una persona tiene al menos 2 o más síntomas de fiebre por arriba de 37 grados y medio, mialgia, tos, disnea, cefalea, diarrea y vómitos, y la pérdida repentina de gusto y olfato. De estos signos y síntomas no tendrían que tener correlación con alguna patología previa, lo cual no quita que sea un paciente sospechoso de COVID para nosotros, con lo cual las medidas de prevención las vamos a tener que tener ante todos los pacientes. La otra consideración que tenemos que tener es si tuvo o no contacto estrecho en los últimos de 3 a 5 días o de 2 a 5 días según bibliografía. ¿Está bien? Entonces, al pasarnos el despacho signos y síntomas que a nosotros nos hagan pensar que sea un caso sospechoso de COVID, tenemos que tener algunas consideraciones desde el momento que arribamos al lugar. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tener los elementos de protección personal. En primera instancia, al recibir este llamado, hacemos una gran separación entre si que pensamos que va a ser un paciente crítico al cual vamos a tener que asistir al médico en maniobras avanzadas, o es un paciente no crítico, ¿sí?, en el cual no debamos realizar maniobras avanzadas, entendiéndose que muchas veces nos pasan, ¿sí?, determinados datos y cuando arribamos al domicilio nos encontramos con otra realidad. Entonces, si a nosotros nos pasan signos y síntomas leves de un paciente, pero que consideramos que sea sospechoso de COVID, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros elementos de protección personal los vamos a tener colocados previo a la llegada, digamos, o al ingreso o al domicilio, que para recordarlos son protección ocular, barbijo quirúrgico, tricapa, camisolín repelente y par de guantes. Si nosotros ya iríamos sospechando, ¿sí?, que vamos a hacer maniobras avanzadas y estas son maniobras que puedan producir aerosolización, nuestra protección tiene que tener un nivel más y a esto le vamos a agregar el N95, ¿sí? Entonces, según las maniobras que nosotros sospechemos hacer en base a la información que nos pase el despacho, ya tenemos 2 niveles de protección diferentes. Puede pasar que al arribo al domicilio nos encontremos con otra realidad. Bueno, tendremos que en ese momento sumar el N95 a nuestro nivel de protección, ¿sí? También podemos usar protección ocular o máscara facial. Eso es según protocolo o según los elementos con que ustedes cuenten. Lo otro que tenemos que empezar a considerar es que en el momento que nosotros estamos ingresando al domicilio, el lugar ya está contaminado, los fomites del lugar están contaminados si hay un sospechoso de COVID. Y toda la familia y todos los convivientes van a estar, ¿sí?, con posible COVID hasta que se demuestre lo contrario. Al visualizar a las personas o a los convivientes o al paciente, lo primero que tenemos que tener es mantener una distancia de 1,5 m a 2 dentro de lo posible. Y si no tiene colocado un tapaboca, decirle por favor que se coloque el tapaboca, ¿sí? Cuando estamos ingresando al domicilio, considerando que todo puede estar contaminado, debemos evitar tocar todo lo que tenemos alrededor, ¿sí?, y ir directamente a la habitación o a donde se encuentre el paciente. Al momento de ingresar a la habitación o al lugar donde se encuentra el paciente, le podemos dar un barbijo quirúrgico para aumentar el modo, ¿sí?, de protección, ya que el médico lo va a estar interrogando, ¿sí?, o tal vez tengamos que hacer algunas maniobras, entonces aumentemos nuestra protección.
¿Cómo lo podemos hacer eso? Le decimos al paciente que por favor se coloque el barbijo que nosotros le estamos dando. Algunas consideraciones con respecto al barbijo es, si el barbijo es con elástico que me va a agarrar las orejas, muchas veces cuando el paciente es obeso, ¿sí?, o el tamaño de su cabeza es un poco más grande, tal vez el elástico no nos dé y eso ya dificulta nuestro nivel de protección. Si son los que se atan, es mucho más sencillo. También esto lo tenemos que ir previendo. Lo ideal sería que el primer interrogatorio, ¿sí?, que va a estar haciendo el médico, nos mantengamos a 1,5 metros de distancia, ¿sí?, hasta que tengamos que hacer la medición de signos vitales o asistir al paciente si el médico lo requiere. ¿Por qué? Porque mientras está haciendo ese interrogatorio, el riesgo, ¿sí?, de contagio sabemos que manteniendo la distancia disminuye, ¿sí?, y de hecho se evita, sumándole nuestras medidas, nuestros elementos de protección y entendiendo, ¿sí?, que nuestros elementos de protección que tenemos colocados, desde el momento que el paciente está hablando, puede estornudar, puede toser y eso puede hacer que también se contaminen nuestros elementos de protección personal. En el caso que tengamos que acercarnos al paciente para hacer la medición de los signos vitales, le vamos a pedir que por favor mantenga la cara hacia un costado, o sea que no esté hablando frente a nosotros. También tenemos que evitar que en ese momento el médico haga un interrogatorio, o sea que el paciente no hable, todo esto para disminuir la probabilidad de contagio. Realizaremos la medición de signos vitales, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca, visualizaremos para ver la frecuencia respiratoria. En el caso de tener que tomar una glucemia, tomaremos una glucemia o ponerle el oxímetro de pulso, le colocaremos el oxímetro de pulso para hacer un análisis completo de este paciente en base a lo que tenga, ¿sí?, y nos solicita el médico. Ahora bien, todos estos elementos, estos instrumentos que hemos utilizado, ¿sí?, para poder evaluar al paciente, tenemos que estar pensando que son elementos que están contaminados, con lo cual al terminar nuestra asistencia, ¿sí?, o retirarnos del domicilio, deberíamos colocarlo en una bolsa antes de retirarnos para salir del domicilio poder decontaminarlos. Esto es si estamos con pacientes que no tengamos que hacer maniobras o asistir, mejor dicho, al médico en maniobras avanzadas, ¿sí?, y maniobras que produzcan aerosolización. Recordémonos que es ventilar a un paciente a presión positiva con el dispositivo máscara válvula balsa, nebulizar al paciente, que hoy evitamos la nebulización y la utilización de aerocámara, pero este elemento también va a ser un elemento que va a estar contaminado, ¿sí?, en el caso que tengamos que hacer maniobras de RCP, en el caso que vayamos a un paciente que esté utilizando CPAP o BiPAP, saber que eso también aerosoliza. Y ya desde el momento en que nosotros sepamos eso, o tal vez entremos al domicilio y veamos que es un paciente respiratorio, que es un paciente POP o que tiene elementos en los cuales se pueda llegar a aerosolizar, por ahí tendremos que retirarnos y colocarnos el N95. Recién estuvimos hablando del uso de la aerocámara para evitar la nebulización del paciente convencional, ya que produce mucha aerosolización. Puede suceder que el médico nos solicite que administremos oxígeno suplementario a este paciente. Si en primera instancia podemos usar el dispositivo de las cánulas nasales, pero sabiendo que no aportan más del 40% en concentración de oxígeno, sería lo ideal, ya que al estas quedar bien adheridas al rostro del paciente, cuando uno le coloca el barbijo por encima, ¿sí?, de la cánula nasal, la exhalación del paciente va a quedar bien cubierta, con lo cual tenemos mayor protección. Ahora, si la patología del paciente requiere un mayor aporte de oxígeno o el médico nos pide que utilicemos un dispositivo de mayor aporte de oxígeno, o se da que en la ambulancia nosotros o en nuestro equipo de vía aérea no tenemos una cánula nasal, la utilización de la máscara Venturi, que da un aporte no mayor del 50%, o de una máscara con reservorio, que nos llega a dar casi un aporte del 100%, no siempre, pero es la que mayor aporte nos va a dar. El inconveniente que se nos presenta con estas máscaras y que va a tener correlación con el tamaño de la cabeza del paciente es que cuando nosotros la coloquemos y le debamos poner el barbijo por encima,
si tenemos los barbijos que vienen con elástico, que van por detrás de la oreja del paciente para sujetarla, muchas veces no nos llega para podérselo colocar. Y si se nos llega, a veces queda el barbijo mucho más adelante y los orificios de las máscaras para que salga la exhalación del paciente no quedan cubiertas. Con lo cual ahí tenemos una mayor probabilidad de exposición. Ahora, si tenemos de los barbijos que vienen con hilos para atar por detrás de la cabeza del paciente y a la altura del cuello, con estos, la utilización de estos barbijos sí disminuye, ¿sí?, la probabilidad de exposición siempre y cuando me estén cubriendo los orificios para exhalación de la máscara. No es que el aporte de oxígeno a través de máscaras produzca aerosolización, pero estamos tratando de cubrirnos de la exhalación del paciente. Ahora, por ahí tenemos que hacer maniobras avanzadas. Recordemos cuáles son las maniobras que más producen aerosolización. La ventilación del paciente con el dispositivo máscara válvula bolsa, ¿sí?, las compresiones, bueno, la nebulización que ya lo hablamos, o a veces puede pasar que ingresemos y veamos que el paciente es EPOC, por ejemplo, y está utilizando CPAP. ¿Está bien? Ahí sabemos que la utilización de CPAP produce aerosolización también. Entonces, ante estos casos donde nosotros vemos que tenemos que hacer maniobras o asistir al médico en maniobras de aerosolización, nuestro nivel de protección debe ser mayor. Por lo tanto, tenemos que pasar a tener colocado el barbijo N95 o factor de filtración 2 o 3. A veces puede pasar de que ya al ingreso al domicilio, a donde encontramos al paciente, vemos que vamos a tener que hacer aporte de oxígeno o apoyo ventilatorio, vemos que es un paciente inconsciente cuando ingresamos con otra idea. Entonces, esto es lo importante de mantener la distancia y ahí hacer un cambio a un nivel de protección mayor. En el caso que tengamos que hacer un apoyo ventilatorio del paciente, porque así lo requiere el médico, el dispositivo máscara válvula bolsa deberá tener la válvula de alta eficacia de filtrado para partículas, o comúnmente llamada EPA, que es la que a mí me va a evitar, ¿sí?, que la exhalación del paciente salga contaminada. Ahora, también tenemos que recordar que si se decide ventilar al paciente con el dispositivo máscara válvula bolsa, la maniobra recomendada es que sea de 2 operadores. Un operador para fijación de la máscara sobre el rostro del paciente y así evitar, ¿sí?, con una buena captación, evitar que la exhalación del paciente salga por los bordes de la máscara. Y vamos a necesitar un operador que comprima la bolsa del ambudo dispositivo máscara válvula bolsa. Con lo cual a veces ahí necesitamos la intervención del conductor del vehículo de emergencia. A no ser que podamos trabajar con el médico porque solo tengamos que hacer la ventilación. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy los conductores de vehículos de emergencia tienen mayor participación en la asistencia. Con lo cual también, si el conductor de vehículo de emergencia va a venir a colaborar con nosotros, tenemos que ver que él tenga el nivel de protección adecuada a la maniobra que vamos a realizar, en caso que el médico necesite hacer otro tipo de maniobras más avanzadas sobre el paciente. También puede pasar de que tengamos que reanimar a este paciente, ¿sí? Entonces, sabemos que una maniobra que produce aerosolización, hoy se conoce que es cuando uno comprime para hacer la reanimación cardiopulmonar el tórax del paciente, producimos mucha aerosolización. Por eso este paciente inicialmente tiene que tener el barbijo colocado por más que sea un paciente inconsciente. Ahora bien, se decide el traslado del paciente, tenemos que saber y considerar que todo lo utilizado, ¿sí?, está contaminado. Inclusive mi maletín. Si yo dejé mi maletín o mi equipo de vía aérea abierta, va a estar contaminado si hicimos maniobras que se producen aerosolización. Con lo cual, al momento de terminar, todo eso va a tener que ser decontaminado. Por eso es recomendable siempre tratar de mantener el maletín cerrado durante todo mi proceso de asistencia. Difícil de lograrlo, sí, sobre todo en una situación de emergencia. Se decide el traslado de este paciente, como dijimos antes, vamos a tener que tener todos los cuidados, cuidar al conductor y saber que todo lo que vaya dentro del habitáculo de la ambulancia
¿sí? Puede estar contaminado. Y toda maniobra que hagamos adentro de la bitácula de la ambulancia lo vamos a contaminar. Con lo cual después se necesita decontaminar el habitáculo y todos los elementos que utilizamos. Terminamos de asistir al paciente, nos retiramos del domicilio. Si el conductor de vehículo de emergencia tuvo intervención, deberá ser contaminado también. Si él no tuvo intervención, tenemos que tener claro que todo lo que se hizo contaminó nuestros elementos de protección personal. Ergo, tenemos que antes que subir a la ambulancia, ¿sí?, para retirarnos del domicilio, es decontaminarnos. Para esto necesitamos la colaboración del resto del equipo. ¿Por qué? Porque se sabe que una de las grandes causas de contagio dentro de los equipos de emergencias es al momento de hacer la retirada de los elementos de protección personal. Entonces necesitamos a alguien que nos ayude a descambiar o a retirar los elementos de personal y hacer el procedimiento de desvestirnos para no contaminarnos. Para esto necesitamos, insisto con esto, la colaboración del conductor de vehículos de emergencia o en su defecto que el médico esté mirando también mientras nos estamos sacando los elementos de protección personal y nosotros observarlos a ellos. Se decide el traslado de este paciente crítico y se hicieron maniobras de desestabilización durante el traslado. Recordemos que el habitáculo donde estuvo el paciente está contaminado. Hoy se trata de no trasladar a los familiares dentro del habitáculo del paciente o que no vengan con nosotros porque son una fuente de contaminación. Al terminar el traslado, entregar al paciente en la guardia médica, ahí procederemos a desvestirnos, ¿sí?, luego de hacer una limpieza del vehículo, colaborar con el conductor del vehículo y hacer la desinfección del equipo, ya sea con amonio cuaternario, hipoclorito de sodio del 1%, dejarlo actuar el tiempo que dice el fabricante para luego enjuagar. Tenemos que saber que al momento de hacer el descarte de todos los elementos deberán ir a una bolsa roja y los elementos que hemos utilizado, o el instrumento que hemos utilizado para la evaluación y asistencia a este paciente, lo debemos decontaminar, dejar actuar y recién después en todo caso volverlos ya sea a mi maletín de asistencia o a los bolsos de vía aérea o de trauma o los que hayamos utilizado. Lo más importante es que tener en claro cuándo vamos a sospechar con un paciente probable COVID y saber que hay que decontaminarse y limpiar ya sea el habitáculo como todos los elementos que hemos utilizado en la asistencia y en la evaluación del paciente.